Bienvenidos a Vértice Internacional. Soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos desde la Cámara de Diputados. El día de hoy, un programa que no podía faltar, la 9ª cumbre de los países BRICS en China, a la que asistió el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en medio de la segunda ronda negociadora del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Hoy nos preguntamos sobre las prioridades que ha establecido China como presidente de los países BRICS, las turbulencias económicas por las que están atravesando, así como las claves de las relaciones entre México con Brasil, con China, con Rusia, India y Sudáfrica. En la segunda parte de este programa, un recuento legislativo de carácter internacional y también les llevamos hasta sus pantallas comentarios y entrevistas especializadas en materia de migración y fronteras. Acompáñennos. Los países BRICS, conformados por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, son los principales mercados emergentes que, además de pertenecer al G20, tienen en común una gran población, amplias extensiones de territorio, una elevada cantidad de recursos naturales y una fuerte presencia en la economía internacional, con crecimiento importante de su Producto Interno Bruto, que los hace especialmente atractivos como destinos de inversión. Estas 5 naciones reúnen en conjunto al 25% de la superficie mundial, con más de 3.000 millones de habitantes, acumulando el 25% de la riqueza y el 56% del crecimiento económico global registrado en los últimos años. En la octava cumbre efectuada los días 15 y 16 de octubre de 2016 en Goa, India, los líderes del BRICS firmaron una declaración conjunta en la cual se establece la postura del grupo ante la cooperación económica, la seguridad regional, las sanciones unilaterales, el papel de la Organización de las Naciones Unidas en el mundo multipolar y la situación en Siria y Afganistán. En particular, los países miembros instaron a la Asamblea General de la ONU a adoptar el Convenio General sobre el Terrorismo para intensificar y redoblar los esfuerzos para combatir este flagelo, enfatizando que el Estado Islámico y otros grupos terroristas representan una amenaza global sin precedentes para la paz y la estabilidad. Bajo el lema Una asociación más fuerte para un futuro más brillante, la 9ª cumbre del BRICS, realizada en Xiamen, China, del 3 al 5 de septiembre de 2017, tuvo como objetivos abogar por una seguridad común integral, cooperativa y sostenible, promover el desarrollo y la diversidad de civilizaciones, así como mejorar la gobernanza económica mundial, mientras sus ejes temáticos fueron la colaboración para el avance e implementación en la Agenda 2030, profundizar en el tema Sur-Sur, promocionar la conectividad y el comercio, además de encontrar mecanismos para la erradicación de la pobreza. En el mundo de hoy, las economías emergentes se han convertido en catalizadoras del desarrollo global. Los países BRICS que se han desinflado y también ralentizado económicamente reflejan un nuevo reacomodo geopolítico a nivel internacional. En conjunto, estos países representados por Brasil, Rusia, India, China, pero también Sudáfrica, representan el 43% de la población mundial y el 23% del PIB global. Bajo la presidencia de China se han institucionalizado una serie de prioridades, objetivos tan importantes como, por ejemplo, que estos países incrementen su peso y su talla en los asuntos de la gobernanza económica global, defiendan la paz y la seguridad internacionales, pero también busquen promover las economías abiertas y la diversidad. Los países emergentes, que algunos, dentro de los cuales están los BRICS, hay otros países emergentes como los NICs, los New Industrialized Countries, como son Turquía, los países que están en la zona de Asia, como son Singapur, Malasia, Indonesia. Son países que empezaron a despuntar económica, comercial y financieramente en los años 70, por ahí del 74, 75, estamos hablando de 42 o 43 años en los cuales empezaron a desarrollar estas economías, en parte porque la economía norteamericana entró en crisis, descuidó un poco el control sobre la zona del Pacífico, toda vez que Estados Unidos había ganado, junto con los aliados británicos y soviéticos, la Segunda Guerra Mundial, y de alguna forma la rendición de Japón permitió que la zona de influencia norteamericana durara del 45 al 75 aproximadamente, terminó junto con la finalización de la guerra de Vietnam, y vino un reacomodo de los países emergentes que empezaron a salir a la escena internacional fuertemente en los años 70 y mucho más en los años 80, y se empezaron a conformar, por supuesto, bloques comerciales y financieros
a nivel internacional que fueron redefiniendo el mapa geopolítico, geoestratégico, geoeconómico. Los países BRICS aparecieron en un momento donde había muchas expectativas respecto a la contribución que ellos podían hacer a crear una suerte de liderazgo o de contrapeso a la pretendida hegemonía de Estados Unidos. Hay que recordar que bueno, este grupo no surgió por voluntad de los países que lo conforman, sino que fue producto de una investigación que se hizo en el marco de Goldman Sachs, donde se mencionó a Brasil, Rusia, India y China inicialmente para integrar a las economías que en 2050 presumiblemente serían los ejes de la economía global. Sudáfrica ni siquiera fue mencionado en ese primer estudio que hizo Goldman Sachs. Ya al paso de los años, pues el hecho de que todos los países africanos hubieran sido omitidos de este grupo, pues llevó a que eventualmente se insertara Sudáfrica, que tiene una relación bastante estrecha con India y con Brasil, y digamos que esto allanó el camino para que se le incorporara. Tienen más del 40% del Producto Interno Bruto a nivel internacional, a nivel mundial, y juntas son el 23.7% de la población también a nivel mundial. Entonces, en términos económicos, son 5 economías emergentes que están a todo galope yendo hacia más procesos de institucionalización. Recordemos que la primera reunión de ministros de Relaciones Exteriores de los países BRICS se celebró hace 11 años en China. El gigante asiático que desde el 1 de enero del 2017 preside este foro de economías emergentes. Con más de una década de trabajo, China busca contribuir a crear una asociación mejorada para este grupo de países que comparten vastos territorios, grandes poblaciones, abundantes recursos naturales, engordamiento de clases medias y capacidades tecnológicas, científicas, pero también militares. Se trata de países miembros del G20 cuya aspiración compartida es propugnar por una gobernanza económica alternativa, aquella que ha institucionalizado el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Una pretensión que toma relevancia para quienes han contribuido con el 50% del crecimiento económico mundial en los últimos 10 años. Conformaron un bloque semioficial en 2008. Estamos hablando que ya llevan 9 años de conformación de este bloque, aun cuando no es, insisto, un tratado de libre comercio per se. Sin embargo, han propuesto la creación de Banco Central, de varios bancos centrales y de una conformación de criterios financieros e incluso comerciales entre estos países, tratando de unir fuerzas en relación con, por ejemplo, la Unión Europea, Estados Unidos, aunque en este caso excluyen, por ejemplo, a Japón, entendiendo que son los países que tienen la mayor proporción de población, capacidades industriales fuertes, y que salvo, bueno, 3 de ellos están en el continente asiático, Rusia, que es fundamentalmente asiático, aunque tiene una parte europea, China e India, que son asiáticos, Sudáfrica, que es africano, y Brasil, que es latinoamericano. Entonces estarían abarcando prácticamente 3 continentes, exceptuando, por supuesto, desde luego, a Europa. El grupo BRICS, pues de hecho, como grupo de países que deciden llevar adelante una agenda de cooperación y de posicionarse en las relaciones internacionales como un referente, tiene pocos años de operar, de 2009 para acá, cuando tuvieron su primera cumbre en Rusia, y en 2010 fue cuando se incorporó Sudáfrica, entonces ya eran 5 países, y año con año han institucionalizado este tipo de reuniones donde abordan los principales problemas mundiales. Yo veo, sin embargo, que ellos enfrentan problemas de credibilidad ante la comunidad internacional. Es decir, ellos pretenden, por un lado, interponer a Estados Unidos o increpar a Estados Unidos respecto a su pretendido liderazgo en el mundo del siglo XXI. Pero por otro lado, ellos no están proyectando liderazgo. Uno de los grandes fundamentos de los países BRICS es incidir en el paradigma económico internacional confeccionado desde el prisma occidental. Sobre todo existe el reclamo en materia de diseño institucional y mayor financiamiento para el desarrollo de los mercados emergentes.
No es casualidad que se haya lanzado el Banco de los BRICS en Shanghái hace 2 años a propósito de convertirse en una fuente de financiamiento alternativo del Banco Mundial, y en esa línea se haya creado el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. Para muchos, el intento de China de aumentar su influencia en el orden económico y financiero internacional. Más allá de estas aspiraciones ambiciosas, las grietas y las rivalidades comerciales se ponen a prueba también entre sus países integrantes. No olvidemos que India abrió recientemente una investigación antidumping para fabricantes de equipos solares chinos. El Banco Asiático de Infraestructura de Inversión, que es un mecanismo de financiamiento ajeno o aparte de los que se dan en el marco de los BRICS. China o la República Popular de China tiene varios instrumentos para poder hacer precisamente este marco de integración económica a nivel mundial, que es la ruta de la seda. Entonces tenemos, como te lo comento, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. Tenemos otro más que está en el marco de los BRICS, que es el Banco de Desarrollo, y un fondo de reservas o un fondo de contingencias para las crisis financieras internacionales, ¿no? Entonces se formaron en 2014, tanto el fondo de contingencia o fondo de reserva tiene un capital de 100,000 millones de dólares, y el Banco de Desarrollo también tiene un capital de 100,000 millones de dólares por otro lado, ¿no? Son fondos que permiten, en el caso del Banco de Desarrollo, fondos que permiten a países o economías emergentes tener disposición de ese capital a costos o intereses muchísimo más bajos de los que ofrece el Fondo Monetario Internacional. Pero esta complejidad que se dio en Bretton Woods y que se mantuvo a pesar de la transición entre el estatismo económico y la apertura económica mundial, ha perfilado nuevos escenarios en los cuales el Fondo Monetario está redimensionando su papel de apoyo a las situaciones de crisis a los países, entregando dinero ahora en prevención de crisis y ya no posterior a las crisis, ya actúa preventiva y no necesariamente correctivamente. A México le dio un paquete de más de 200,000 millones de dólares hace 2 años y medio al Banco de México, porque los países en desarrollo, y sobre todo el área de la zona asiática, han pensado que crear bancos regionales es una forma un poco de desvincularse de la operación absoluta del Banco Mundial, de ahí que desprendiéndose un poco de la estructura del Banco Mundial se han creado el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo, bancos regionales que se han desprendido de la estructura del Banco Mundial. Son como como estructuras locales o regionales, más bien regionales, derivadas de la base fundamental del Banco Mundial que fue dándoles estructura. El Banco Mundial es como el origen. Yo creo que estas propuestas van encaminadas a resolver un problema grave que enfrentan los BRICS, la falta de interdependencia económica entre ellos. O sea, yo pienso, haciendo una valoración de los organismos internacionales o agrupaciones de países que han destacado en la política mundial, lo han logrado gracias a forjar relaciones de interdependencia entre ellos. Un buen ejemplo es la Unión Europea, ¿sí? Donde ellos son sus principales socios. El caso de los BRICS no. El caso de los BRICS, el principal socio de Brasil, pues no es Rusia, no es China. Hay un comercio creciente con ellos, pero los principales socios de Brasil pues son los europeos, fundamentalmente, y un poco Estados Unidos. Y lo mismo podríamos decir de China. El gran socio de China es Estados Unidos. Los grandes socios de Rusia son los europeos. Y así podríamos seguir desglosando. Entonces, mientras no haya una relación de interdependencia, esto va a mermar mucho los proyectos que estas naciones quieran desarrollar. Lo del banco está bien, pero el banco tendría más sentido si coadyuva a financiar proyectos de interdependencia económica, de infraestructura entre ellos. Al interior de los países BRICS se cuecen diferencias y divergencias y se desdoblan tensiones y rivalidades cuando hablamos de fronteras, pero también de recursos naturales. Llama mucho la atención que los 2 países más importantes y poderosos del grupo BRICS, es decir, China y la India, hayan demeritado su relación bilateral como producto de los enfrentamientos entre soldados chinos e indios en la frontera compartida. Este incidente puede avivar los choques que hubieron en 1967 y 1982 entre 2 países que poseen capacidad nuclear. India y China tienen una larga historia de conflictos
de todo tipo, desde que se crea la República Popular, cuando el Dalai Lama sale de China y se refugia en India, los problemas fronterizos ahí en la cordillera del Himalaya, la guerra del 62, una guerra donde China le dio una paliza a India. Dicen que esta es la verdadera razón por la que India se convierte en potencia nuclear, no tanto respecto a Pakistán, sino por el conflicto y la derrota tan humillante que le propinó China en el 62. Y bueno, en 2006 parecía que las cosas cambiaban. En 2006 se decretó el año de la amistad entre India y China. Y el presidente chino viajó a India y el primer ministro de India viajó a China y todo era cordialidad y parecía que los conflictos limítrofes en la zona del Himalaya por fin se solucionaban. Pero pues resulta que ahora están resurgiendo las tensiones. Fíjate que es muy importante para BRICS que esto se solucione, porque en la medida en que haya conflictos fronterizos, no es posible llevar a cabo un comercio terrestre fluido, ¿sí? De hecho, hay planes para que si se estabiliza la región fronteriza, pudiéramos tener comercio, por decir, de Beijing a Nueva Delhi, pasando precisamente por la cordillera del Himalaya. El programa nuclear de Pakistán lo financió China, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una forma de hacerle contrapeso a India, ¿no? Y dentro de los BRICS, el gran amigo de India es Rusia. Rusia le vende armas, es el principal proveedor de armas a China, pero otro de sus grandes compradores es India, ¿no? Entonces hay unos equilibrios del poder y del terror en la región que realmente son preocupantes y que merman mucho el perfil de los BRICS. Otro punto importante es que China e India, al ser en muchos sentidos los ejes, China es la gran maquiladora mundial en muchos sentidos. La India es un productor mundial de cine con Bollywood, que es el equivalente indio de Hollywood. También son potencias nucleares, no solamente tienen esta parte productiva. Y China tiene también una exportación importante, no solamente de mercancías, sino de mano de obra a través de maquilas en alta mar o en otros países, con una red importante de fabricación, abaratando, por supuesto, costos de producción. Y esto también ha fortalecido mucho el contexto y la necesidad de integrarse, porque además, aun cuando son países que están distantes, China e India no tanto, porque China e India están ligados por la ruta de la seda. En el caso de China, los BRICS les sirve como una plataforma para poder llevar a cabo en los próximos años lo que va a ser la ruta de la seda, ¿no? Organismos de integración económica mucho más complejos que van a conectar a todo el mundo, desde Europa, Medio Oriente, el sureste de Asia, pasando por el Océano Índico. Entonces, es un instrumento de integración económica mucho más ambicioso. En el caso de la India, por ejemplo, los BRICS les sirve para un proceso de desarrollo a nivel nacional. Lo que pretende India es incrementar su crecimiento a nivel nacional, su crecimiento económico a nivel nacional, y también permitir que se den las reformas de las instituciones financieras internacionales una vez acaecida la crisis económica y financiera de los Estados Unidos de Norteamérica, donde se plantea que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, como bien comentabas, instrumentos que se crearon con el acuerdo de Bretton Woods, se tienen que reformar. Y otro de los mecanismos que también se deben de reformar es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces, la agenda de la India es mucho más tradicional y en el caso de China es muchísimo más ambiciosa en términos de su política exterior. El declive de los países BRICS se ha hecho evidente bajo las turbulencias de la economía internacional. Aquí tenemos las recesiones prolongadas o las crisis económicas en Brasil y también en Rusia, pero el crecimiento anémico de Sudáfrica en acompañamiento con una mayor ralentización económica de China y una caída en los precios internacionales de las materias primas.
Pese a estas dificultades y pérdidas de competitividad, este grupo geopolítico de los países BRICS buscan imprimir un mensaje en la arena económica internacional: la transición de la era del Atlántico hacia el siglo del Pacífico. Rusia, por ejemplo, a mi manera de ver, carece de autoridad moral para proyectar liderazgo cuando ataca a Ucrania. Brasil ha tenido una crisis política de proporciones terribles y bueno, incluso antes de que llegara Temer, durante la presidencia de Lula, Brasil nunca logró un crecimiento económico sostenido. Entonces, esto de que se perfilara como una de las principales economías eje para 2050, yo creo que es altamente cuestionable. India, pues ahora está renovando sus problemas fronterizos con China. Y bueno, Sudáfrica agobiado por el VIH-Sida, ¿no? Entonces, y un crecimiento magro. Entonces, ellos se perfilaban como una promesa, como algo a lo que el mundo podía afianzarse para que coadyuvaran ellos al crecimiento de la economía global. Pero lo cierto es que el desempeño económico de ellos ha dejado mucho que desear. La pérdida de vitalidad de los países BRICS se puede tocar desde muchas aristas. Rusia ha estado en el ojo del huracán desde el momento en que Vladimir Putin ha exteriorizado su política del gran garrote. Georgia, Ucrania, Crimea nos muestran la política exterior del hombre fuerte de Rusia, quien se opone tajantemente a la ampliación de la OTAN hacia el oriente y quien ha recibido una estela de castigos por parte de Occidente. El panorama se ha complicado de manera exponencial al quedar evidenciados los lazos y los entrecruzamientos entre Moscú y la campaña electoral de Donald Trump en Estados Unidos. Esta acción ha obligado al establishment estadounidense a reforzar las sanciones económicas, financieras y diplomáticas aún más para la economía rusa. Mucha de la situación económica de Rusia se ha ido fortaleciendo y si lo vemos ahora con el involucramiento en el proceso electoral que permitió aparentemente la victoria de Donald Trump, no que aparentemente lo permitió, sino que aparentemente se involucró más bien Rusia en la victoria de Trump a través de su hijo que estuvo ahí negociando la posibilidad de que arreglaran las elecciones. Sea que se confirme o no, lo que sí es cierto es que a Rusia le conviene un gobierno populista, de economía cerrada como el de Donald Trump, máxime si estamos hablando de una situación en la cual puede influir Rusia con un hombre tan inteligente como Putin, tomando decisiones indirectamente en Estados Unidos e influyendo en algún sentido en la política norteamericana e incluso para de alguna forma contener el tema de Ucrania. Bueno, en el caso, por ejemplo, de Rusia, creo que tiene un papel muy difícil para la cumbre de los BRICS porque tiene que dar una posición muy certera en relación a los Estados Unidos, ¿no? Y creo que uno de los temas más candentes de la agenda es el conflicto que está en la península coreana entre Corea del Norte y Corea del Sur y los misiles balísticos intercontinentales, ¿no? Entonces, si bien la agenda Donald Trump, Vladimir Putin ha sido de los fondos que pudieron haber tenido en la campaña electoral, creo que este tema de la península norcoreana o de la península coreana es un tema que se va a llevar a la agenda dentro de la cumbre. ¿Por qué? Porque son las sanciones que se le da el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero también las sanciones que a nivel unilateral quiere dar Donald Trump a Corea del Norte, ¿no? Mientras que China ha regresado a la normalidad económica con crecimientos anuales del 6 y 7%, Brasil y Sudáfrica atraviesan por una profunda recesión económica. En el país sudamericano se vive la peor crisis económica de la historia, un garrafón de agua fría que promete crispar el ambiente político para las elecciones presidenciales del 2018. Estos polos gravitantes de América Latina y África, que pierden protagonismo y energía, contrastan con el posicionamiento ascendente de la India. Su economía, que ha tenido un crecimiento notable de más del 7% en 2016, junto con el auge de las clases medias y una política exterior de acercamiento hacia otros polos del poder. Destaca la propuesta de crear un tratado de libre comercio entre India y Perú e India y Colombia,
además de haber elevado la relación con México a una asociación estratégica. Es un país muy complicado, ha tenido muchos problemas durante los últimos años. En el 94 tuvo un escándalo muy fuerte de corrupción con Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello fue presidente de Brasil en aquel momento, dejó el cargo. Luego llegó Itamar Franco, que ya incluso murió. El que no ha muerto es Fernando Collor de Mello, por ahí anda, no recuerdo si está exiliado. Y vino una transición muy fuerte. Después vino el periodo estable de Fernando Henrique Cardoso, de 8 años, muy interesante porque Brasil logró resolver algunas problemáticas, sin embargo tuvo un problema en el 98 financiero relativamente importante, pero lo sorteó bien. Luego vino la época de Lula, de Luis Inácio da Silva, luego los momentos difíciles con Dilma Rousseff, que no pudo mantenerse en el poder, vino el impeachment, la sustituye Michel Temer, que es el actual presidente brasileño. Y entonces el papel que va a tener en el marco de los BRICS va a ser de alinearse a lo que va a ser la agenda de este 13 al 5 de septiembre, que es hacer una evaluación de cómo han estado estos mecanismos de financiamiento al desarrollo en infraestructura de las economías emergentes o de los países en desarrollo, y velar por las complejidades que tiene a nivel interno, ¿no? Y entonces el papel que va a tener en el marco de los BRICS va a ser de alinearse a lo que va a ser la agenda de este 13 al 5 de septiembre, que es hacer una evaluación de cómo han estado estos mecanismos de financiamiento al desarrollo en infraestructura de las economías emergentes o de los países en desarrollo, y velar por las complejidades que tiene a nivel interno. El grupo IPSA, India, Brasil y Sudáfrica, ellos se cuestionaron en torno a un tema que es tremendamente importante en la agenda mundial, el acceso a medicamentos y antirretrovirales. Y esto se articuló gracias a que India, que es el principal productor de genéricos a nivel mundial, se propuso coadyuvar a resolver los problemas de salud pública que enfrenta Sudáfrica con el VIH-Sida, y un poco Brasil. En Brasil el VIH-Sida no es tan grave como en Sudáfrica, pero es un problema de salud pública. Entonces India se posicionó en este grupo IPSA en términos de otorgar antirretrovirales a precios accesibles para los sistemas de salud de Sudáfrica y de Brasil. Y a partir de ahí arrancó una cooperación extraordinaria que incluso ha tenido implicaciones hasta en los mecanismos de propiedad intelectual que se han negociado en acuerdos multilaterales. Entonces, yo creo que hay cosas que se pueden hacer. El caso de estos 3 países es digno de tomar en cuenta, pero para que funcione BRICS requerimos más interdependencia entre ellos. Como presidente de los países BRICS, China busca varios objetivos dentro de esta alianza. En primer lugar, reforzar la unidad de sus países miembros e integrantes, promover la cooperación sur-sur, abonar en la implementación de la Agenda 2030, pero también reforzar los lazos comerciales de innovación y de conectividad. Bajo estos esfuerzos también se apuntan otros, como estrechar las relaciones y de asociación con otras naciones y fuentes del poder. Destaca el hecho de que China haya invitado a diferentes presidentes a presenciar la cumbre de los países BRICS. Ahí estuvieron los presidentes de Indonesia, de Tailandia, de Kazajstán, de Egipto, pero también de Guinea. Guinea, quien preside los trabajos de la Unión Africana. Y es que bajo este tenor, China está buscando escalar este grupo para que se convierta en los BRICS Plus, en donde posiblemente se pudiera incluir a México, a Pakistán y a Sri Lanka. China pues tiene la ventaja demográfica, tiene la ventaja de que es una economía en crecimiento, tal vez ya no a las tasas de 2 dígitos que le vimos hace años, pero crece. Es una economía en rápida modernización. China está logrando procesos tecnológicos y manufactureros que a los países occidentales les tomó décadas llevar a cabo. China lo está haciendo en un periodo bastante corto, en unos cuantos años. China ya llegó al espacio, o sea, ya está al nivel de Estados Unidos y Rusia, cuando a Estados Unidos y Rusia les tomó mucho más tiempo. Entonces tiene esa ventaja, el factor tecnológico, el capital humano, la generación de especialistas, de mano de obra cada vez más calificada, una amplia disposición en términos de recursos naturales. Por ser un país tan extenso, tiene muchos recursos naturales. Me decían que esas tierras raras que vemos en la tabla periódica de los elementos solo existen en China.
y posiblemente unos poquitos más en Rusia y Estados Unidos. O sea, tiene atributos también en recursos naturales únicos. Entonces, eso le permite tener una proyección y demás. A fortalecer la cooperación sur-sur, pero evidentemente uno de los ejes va a ser la reforma de las instituciones financieras internacionales, ¿no? Lo que se prevé y lo que ha visto China desde el 2014 es que haya mayores mecanismos para poder financiar el desarrollo y la infraestructura, tanto de economías emergentes como de países en desarrollo. HSBC es Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, es una corporación que lleva 150 años de existir y que surgió con sede en Hong Kong, Shanghai y Londres. Y tiene operaciones también en San Francisco, California y en otras partes del mundo. Y esto le da una panorámica también muy importante a los chinos y les ha penetrado mucho el comercio. De hecho, en el contexto del Brexit, del British Exit from the European Union, la desincorporación británica de la Unión Europea, hay la posibilidad de que los británicos miren también a China como un posible factor para fortalecerse y no depender de la Unión Europea, sino que en todo caso tenga un mercado alterno al cual involucrarse y orientarse, ¿no? La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha crispado el orden internacional. Desde la óptica geopolítica, este posible paréntesis de la historia pudiera capitalizar las oportunidades para que China tome los espacios que deje la política exterior de Donald Trump en Estados Unidos y pueda sacar ventaja de este desorden global. Desde su llegada al poder, las fuerzas trumpistas han buscado desquiciar el comercio si es que les resulta deficitario. Este es el caso de Estados Unidos con China, con Japón, con Alemania, pero también con México. No olvidemos que el equipo de Donald Trump y él mismo decidieron abandonar el llamado TPP, pero también hoy enfrentamos en México la amenaza de la salida del Telecán ante su proceso modernizador. Yo creo que ahorita el sistema internacional está bajo la égida de una multipolaridad. No se puede decir que hay un solo hegemón. Los hegemones están totalmente divididos. Hay hegemones de carácter militar, hay hegemones de carácter nuclear, hay hegemones de carácter económico. Entonces, no podemos decir que China va a ser la potencia del siglo XXI de manera integral, ¿no? Es una potencia, pero necesita tener complementariedades en el marco de las economías emergentes. No se puede desfasar como una hegemonía porque también estaría como un actor protagónico en el sistema internacional y sería un rival para los Estados Unidos de Norteamérica. China en este momento es la fábrica mundial, es el país manufacturero más importante del planeta. Todo el mundo manufactura en China, ¿sí? Y China ha logrado hacer al mundo más dependiente de los chinos. Esa ha sido la fórmula mágica. China en este momento o es el primero o es el segundo o tercer socio comercial de prácticamente todas las naciones del mundo. Es más, es el primer socio comercial de Estados Unidos sin TLC, ¿no? Desplazó a Canadá. Canadá solía ser el primer socio. Con todo lo que está sucediendo con Trump en la presidencia de Estados Unidos, el mundo sí está buscando un discurso alternativo y está buscando opciones a este creciente aislacionismo de la administración Trump y voltean a ver a los BRICS. O sea, los BRICS tienen, digamos, la mesa puesta para proyectar algunas iniciativas para lidiar con los principales desafíos globales. A mí me parece que estos desafíos pues incluyen, por supuesto, los temas de seguridad, la crisis en Medio Oriente. Ciertamente lo de Corea del Norte va a ser un tema a debatir porque la cosa se está complicando mucho en esa parte del mundo y por supuesto los miembros de los BRICS hablarán de la administración de Trump y de la necesidad de un liderazgo en el mundo. La reunión es importante, pero hay que entender que es una reunión anual, los BRICS. Y esta reunión lo que busca también es
formar ejes de poder. En particular, esta es más importante que las anteriores porque esta ya es en el contexto de los proyectos de nacionalismo extremista, nativismo que plantea Estados Unidos y que por cierto intentaba replicar Francia con Marine Le Pen y realmente no se concretó porque ganó Emmanuel Macron la presidencia de Francia y que todavía no sabemos lo que pasará en octubre con las elecciones en Alemania, que es otro tema, que no se reelija Angela Merkel y que esto cambie también el panorama, pero entre tanto el mensaje a Trump sería, yo creo, una relación de México particularmente con los BRICS para fortalecer un poco la posición de México y que pudiéramos hablar eventualmente en el futuro de un BRICS, de una inclusión de México. Hay acercamientos con China, como los hay también con Japón. Ante el deterioro de la relación de México con Estados Unidos por la llegada de la furia nativista, populista y antiglobalizadora de Donald Trump, México está obligado a evaluar otras opciones para favorecer la diversificación de sus mercados de exportación. En este dictado, las economías emergentes de los países BRICS juegan un papel central. Sobre todo Brasil, que le puede exportar a México granos y productos agrícolas para reducir la dependencia de Estados Unidos, o bien Sudáfrica, el primer socio comercial de México en el continente negro. Por su parte, las relaciones de México con la India han escalado hacia una asociación estratégica. Según datos de la presidencia mexicana, el intercambio comercial creció 288% entre 2005 y 2015, siendo que India se ha convertido en el 12º socio comercial de México en el mundo y el 6º en Asia-Pacífico, aunado a su condición de país observador de la Alianza del Pacífico. Sí, el mensaje sería, Trump, oye, tenemos que diversificarnos, ¿no? Y además no apostarle o seguirle apostando al Telecán o pensar que el Telecán es la única solución, porque además México tiene 12 tratados de libre comercio con 46 países más el acuerdo con Japón, ¿no? Entonces, Estados Unidos solo representa un tratado y más del 80% del comercio es con Estados Unidos. Y los demás países con los que hace el primer tratado, ¿qué? En vez de eso, el gobierno mexicano ha pensado en un tratado con Turquía. ¿Y los demás que ya se tienen firmados? ¿Qué? ¿Con China no hay tratado? Bueno, pero ¿por qué no intensificar con los que ya se tiene, diversificar las relaciones, aprovechando la gran coyuntura y este planteamiento de Trump de eliminar ese tratado y volver a un punto de inicio, ¿no? Más benéfico aparentemente para los Estados Unidos? Es difícil que México vea a otro lado que no sea el norte. ¿Sí? Y de hecho toda nuestra infraestructura, nuestro comercio, prácticamente nuestro pensamiento está dirigido a Estados Unidos, lo cual es muy triste porque somos uno de los únicos 17 países bioceánicos del mundo, ¿sí? Deberíamos mirar a Europa sin ninguna dificultad y deberíamos mirar a Asia, naturalmente. Pero nuestro comercio con Asia o con Europa es significativamente menor vis-a-vis Estados Unidos. Tenemos a un país como Chile que mira a todas partes. De hecho, si tú revisas la estructura del comercio exterior de Chile, Chile tiene un tratado de libre comercio con China, por ejemplo, y con Corea del Sur. Y 30 es su comercio. 30 con Europa, 30% con América del Norte, 30% con Asia. Es mi ideal, o sea, Chile sería mi ideal para que si, por ejemplo, hay recesión en Asia, pues como tengo mi relación comercial diversificada, tengo de dónde asirme. Cuando inició la administración de Enrique Peña Nieto, recordamos que se habló del grupo MICTA, de México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia, y que, bueno, en los inicios de esta administración parecía que se le iba a dar un gran impulso a este grupo, porque incluso el presidente Peña Nieto fue el primer mandatario mexicano en viajar a Turquía, en toda la historia, ¿no? Entonces, parecía que eso iba a marchar, parecía también que México pintaba su raya, de que no participaría en BRICS, pues porque en BRICS está Brasil y hay una añeja rivalidad entre los dos países. Y a Brasil le resulta incómoda la presencia de México y viceversa, ¿no? El ascenso geopolítico de China en la escena global, junto con la incertidumbre que se ha generado en la relación México-Estados Unidos por la era Trump, obligan a nuestra élite política y económica a mirar hacia otras latitudes y preguntarse sobre la viabilidad de celebrar un tratado de libre comercio e inversiones con China. Fue en medio de la segunda ronda negociadora del Telecán
y de su ofensiva de construir un muro fronterizo, que Enrique Peña Nieto decidió viajar a Xiamen, China, para participar en un diálogo entre economías emergentes y en un foro de negocios en el marco de la 9ª cumbre de los países BRICS. En esta reunión se congregaron más de 800 líderes empresariales para discutir opciones de comercio, inversión, cooperación y conectividad. En este tenor se celebró un encuentro bilateral entre Xi Jinping y Enrique Peña Nieto a propósito de pulsar los ánimos hacia el BRICS Plus y la posible inclusión de México. La estrategia de México con BRICS podría ser interesante para desentenderse un poco Estados Unidos y dar un mensaje a Trump de no dependemos de ti y podemos fortalecernos fuera de ti y no nos va a preocupar que nos cierres fronteras. Y no me refiero al muro, sino a los aranceles de 20% que se están planteando y a otros aspectos, el retorno de migrantes y otra serie de temas que todavía siguen en la agenda pendientes y que seguramente están en la renegociación, ¿no? Ahora México va a la cumbre de BRICS, ha sido invitado, va a Peña Nieto. Es un momento importante por todos los dimes y diretes de Trump y también porque estamos en el proceso renegociador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, donde lo que vimos en la primera ronda de negociaciones fue la dureza de la administración Trump. Fue incluso hasta grosero. Sin embargo, tenemos esa negociación, tenemos que llevarla a cabo, pero también tenemos que echar mano de una gama amplia de recursos que poseemos. México tiene una enorme red de tratados de libre comercio con el mundo. No tiene tratados de libre comercio con ninguno de los países BRICS, esto sería digno de mención. Pero China nos ha hecho varios guiños en las últimas semanas, en los últimos meses. Peña concuerda, ¿no? Concuerda, está bien. Con la parte, digo, antitrumpista, ¿no? Exacto, está bien porque efectivamente Peña Nieto también va a esta cumbre, independientemente de si hay rivalidad o no con Brasil. Va a esta cumbre, y lo dijo claramente, para atraer inversiones y proyectos de China, ¿sí? Que, digo, dentro de los BRICS sería el país que sigue manteniendo la economía más dinámica. China es uno de nuestros principales socios comerciales, pero lo tengo que decir, el comercio México-China lo hace China. O sea, por cada dólar que México exporta a China, importamos 600. ¿No? Es un déficit brutal que ha crecido sin parar en los últimos años. Y parte de esta situación es culpa de México y de nuestros empresarios, ¿sí? Que están muy acostumbrados a comerciar con América del Norte y con el mercado estadounidense. China, en busca de reafirmar su presencia en la aldea global y de convertirse en un promotor del comercio internacional, es que abriga un nuevo proyecto geopolítico y geoeconómico. La nueva ruta de la seda, que promete conectar a los países de Asia con Europa bajo un conglomerado de infraestructuras para unir a países desarrollados y en vías de desarrollo. Pero fuera del mercado de Euroasia pueden participar otros países. México ha mostrado interés de hacerlo en este nodo geopolítico global. Al parecer, Brasil, Perú y también Chile prometen sacar ventaja de ello. Yo lo que veo con el proyecto de la nueva ruta de la seda es un reposicionamiento de China en un continente donde tenemos demasiadas potencias en las que cada una quiere definir su esfera de influencia. De verdad, Asia es el continente con más potencias mundiales. Está Rusia, está Japón, está India con su aspiración a ser gran potencia y está China. Entonces son demasiadas, ¿cómo decirlo? Demasiados poderes que están contrapesándose y están luchando por delimitar esferas de influencia. De todos los que acabo de mencionar, de estos cuatro, quizá los mejor posicionados serían Japón y China. Y Japón y China tienen una rivalidad ancestral, como recordamos. Hay una historia de la ruta de la seda, una historia antiquísima que ahora China pues busca retomar. Y quizá esto también buscaría reforzar lo que sería el continentalismo de China vis-a-vis el potencial marítimo de otras potencias como Estados Unidos. Estados Unidos es la potencia marítima en este momento. Japón tiene un poderío marítimo de respeto. China podría contrapesar eso con el desarrollo de su marina, pero sobre todo fortaleciendo su proyección continental,
que eso es lo que estamos viendo a través de la ruta de la seda, continente y mar. Estamos en desventaja pensando que el Océano Pacífico es el eje por el cual tendríamos contacto con la ruta de la seda. Tenemos una marina mercante nacional con demasiados problemas y desafíos en este siglo. Entonces, mientras nosotros no tengamos la infraestructura de desarrollo que permita tener un intercambio competitivo de bienes y servicios, difícilmente nos vamos a poder insertar en esta ruta de la seda. Necesitamos, desde mi punto de vista, hacer una reconfiguración de muchas situaciones que están dentro de nuestro país, y una de esas es la Marina Mercante Nacional. Y entonces el papel que va a tener en el marco de los BRICS va a ser de alinearse a lo que va a ser la agenda de este 13 al 5 de septiembre, que es hacer una evaluación de cómo han estado estos mecanismos de financiamiento al desarrollo en infraestructura de las economías emergentes o de los países en desarrollo, y velar por las complejidades que tiene a nivel interno. Veamos el comentario de Federico Lamont cuando estamos abordando la nueva ruta de la seda. ¿Cuáles son las claves de la migración? Veamos. Zhang Yang es el instigador de la ruta de la seda y su pensamiento fue retomado en 2013 por el ungido secretario general del Partido Comunista de China, Xi Jinping. Él la planteó de la siguiente manera: incluir a un total de 60 naciones desde África, por un lado, Asia Central, lo más particular, y Europa. Ese no es un camino sencillo, pero cuando Xi Jinping lo planteó, pensó que ahí se concentra básicamente el 60% de las reservas de energía probadas en el mundo, el PIB prácticamente en la igual proporción de la aldea global. Sin embargo, hay retos, un éxodo de inmigrantes procedentes del sureste asiático, de naciones como Myanmar, incluida Tailandia, en estos casos y particularmente ante el cambio climático, que los ubica como inmigrantes del cambio climático, y a otros se suma una nación hoy convertida en blanco mundial por violaciones a derechos humanos, pero esto es en el norte de Asia, Corea del Norte, cuyo éxodo de inmigrantes hacia la República Popular de China pues llega prácticamente ya a 300,000 del 2002, cuando se registra una enorme sequía e inundaciones, a la fecha. Por ello, la República Popular de China creó un departamento de asuntos migratorios que facilite incluso el levantamiento de visado para estos inmigrantes, y antes era para generar talentos al interior de la República Popular. Vaya, con el vecino, si es nación o no reconocida, como Taiwán, de la cual llegaron a la República Popular 2 millones desde que la antigua isla de Formosa se declaró como tal y hasta nuestros días. Sin olvidar, 2030, todas las rutas llegarán a Beijing, Shenzhen y Hong Kong. Vértice Internacional tuvo la oportunidad de realizar una entrevista en materia de migración y fronteras, sobre todo para poder observar cómo está la situación de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Vayamos a verla. Bueno, pues creo que en uno de los temas sí hacer una difusión. Parte del eje de trabajo de Sin Fronteras tiene que ver con
favorecer las condiciones para que la población migrante y refugiada pueda acceder a su derecho a la justicia, dado que pues muy pocos logran hacer denuncia y muy pocos casos logran tener una, digamos, llevar un proceso judicial, ¿no? Por la misma condición de movilidad, entonces, y no se denuncia. Entonces, lo que nosotros buscamos es que pues pueda la gente hacer mucho más denuncia de las violaciones que se cometen y también ir documentando qué pasa con aquellos casos que sí logran llevar un proceso y que van sentando precedentes en nuestro país o en la región para que se eviten situaciones de violación a derechos humanos, ¿no? Y en este sentido es que lanzamos una convocatoria desde el año pasado de premio a la sentencia 2017 en este año de aquellas sentencias que han favorecido el acceso de derecho a la justicia de la población migrante, que digamos, han sentado un precedente para México o algún país de las Américas y que puedan servirnos para empezar a documentar todas las buenas prácticas que desde el Poder Judicial se están haciendo para que la población migrante y sujeta de protección internacional pueda acceder a la justicia. Y la idea es que podamos nominar a todas aquellas sentencias que nosotros conozcamos o que hemos incluso litigado desde alguna organización de la sociedad civil o algún juez ha realizado, para que puedan entrar al proceso de premiación y que ayuda mucho a ir avanzando de que si bien el reto de acceso a la justicia es muy fuerte, tiene niveles todavía muy altos que superar, también hay quienes están haciendo su trabajo de manera adecuada y también hay sentencias que están caminando para apoyar este proceso de acceso a la justicia. Muchísimas gracias por su atención y compañía. Soy Rina Musali, les agradezco mucho me hayan acompañado el día de hoy en Vértice Internacional. Les recuerdo que este programa se transmite todos los martes a las 21 horas y en repetición a las 19 horas por el canal del Congreso. Hasta pronto.